Muy buenas noches, bienvenidos a la primavera, al aniversario de Don Benito y a Primer Plano. En esta ocasión vamos a empezar el programa, pues, en Estados Unidos, porque, como viene en el cintillo, creo que se les está haciendo bolas el engrudo en Washington. Hay dos temas candentes ahí y es lo que queremos discutir en esta mesa. Uno se refiere a la denuncia que hizo el presidente Trump que el anterior presidente, Barack Obama, había estado espiándolo, que había hecho toda una operación de espionaje en contra del candidato republicano. Y eso quiere que se aclare. Y la otra es todavía más interesante, es el extraordinario papel que están jugando los rusos y en particular Vladimir Putin en los problemas políticos internos de Estados Unidos. Es una especie de continuación de la Guerra Fría, pero ahora afortunadamente sin armas nucleares, sino con armas cibernéticas. Ahí están los dos temas. ¿Quién quiere empezar? Pues Sergio. te faltó un tercero. Viene. Los medios de comunicación. No todos, sino la prensa de prestigio, los medios de prestigio, que están demostrando el poder de la verificación. Porque lo que están haciendo es verificar todo lo que dice Trump y lo meten, y todo lo que dicen sus aliados, y lo desmenuzan y lo escarban y le sacan y lo contradicen y lo traen tan molesto que ya los llama como la prensa mentirosa o falsa, fake news. Pero también esos medios están demostrando el poderío que tiene el buen periodismo de investigación. Hemos hablado varias veces sobre New York Times, Washington Post, que están a la cabeza. Voy a referirme al reportaje de la CNN sobre el hombre más poderoso del mundo, referido a Putin, en el cual explican, hay dos hechos fundamentales para este debate sobre Rusia. Uno, el odio de Putin contra Hillary Clinton y la animadversión o odio de Hillary Clinton a Putin, hay que decirlo. Y dos, la complicidad de Donald Trump con los rusos y con Putin. Pero lo plantean de una manera tan cruda, tan brutal, que sobrecoge porque no me imagino una televisión mexicana haciendo un reportaje de ese tipo, por ejemplo, sobre el affair de la Casa Blanca o Virgilio Andrade, un reportaje sobre Virgilio Andrade, el lavador de imagen más poderoso de México, por ejemplo. En fin. Y están los medios ahí y la disputa es fuerte y el propio presidente ha tomado partido. Dice, vean Fox, no vean CNN, que ha fallado hasta en las encuestas. Es verdad todo esto de los medios, hizo un viejo pleito. Retomo el tema de Rusia. Efectivamente, Comey, aliado también de Trump en la campaña, porque él reveló que seguían las investigaciones contra Hillary Clinton y tuvo un impacto decisivo en el, efectivamente, pues proceso electoral en los Estados Unidos. Dijo, sí seguimos investigando ese tema. Y por otro lado está el asunto del espionaje, que Telefónico le sirvió, por un lado para hacer una serie de denuncias y por el otro lado para girarle una mala broma a una Angela Merkel, que sirvió como elemento de contraste en una semana pues muy dura, ¿no? Primero pues le negó dar la mano, o sea, se negó darle la mano a la canciller de Alemania, y luego dijo, lo único que tenemos en común esta señora y yo, o sea, esta señora y yo, es que nos espían a ambos, ¿no? Y quiso hacerse el chistoso con ese tema y abrió, por supuesto, pues todo este debate sobre lo que es el espionaje masivo en los Estados Unidos. Eso por un lado, y por el otro, yo sí me tomo muy en serio el sujeto, y con esto de la Guerra Fría, pues yo no sé qué decirles, y la verdad es que sí hay que analizarlo con detalle. Lanza su presupuesto, y perdón que vuelva al lugar común, pero los presupuestos son la política en su estado químicamente puro. Y el tipo dice, vamos a tener un incremento que ni en las épocas de Reagan se dio en el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. También le da dinero a lo de seguridad, quitándole a la seguridad de los aeropuertos para construir el dichoso muro con nosotros, y le quita a todos los demás, digamos, agencias del gobierno norteamericano en un lenguaje absolutamente atroz para el planeta. O sea, por un lado dice, el tema del calentamiento global,
que también, si me permiten agregar, pidió que lo quitaran del párrafo de la reunión del G20 diciendo, a ver, eso del calentamiento global es una babosada, me lo quitan de ahí. Y bueno, pues el tema de los dineros para efectivamente reforzar el aparato militar norteamericano, yo creo que nos dice mucho de la concepción que tiene este grupo de lo que es América primero. Yo regreso, Lorenzo, al cintillo que pusiste, que se le está haciendo bolas el engrudo. Y bueno, aquí acaban de mencionar varios. Yo estoy muy contenta que se le esté haciendo bolas el engrudo al señor Trump y espero que se le siga haciendo más bolas. Nos faltan temas, nos faltan los 3 reveses que ya ha sufrido por parte de 3 jueces de sus órdenes, sus ban orders, sus órdenes en contra de los migrantes. Vamos a ver que va a ser de pronóstico la lucha por el presupuesto, va a ser de pronóstico también qué pase con el sistema de salud de Obamacare, porque si bien lo quieren quitar, y ahí hay unas cosas muy raras en las encuestas, porque hay mucho descontento, pero a la hora que les dices que se los vas a quitar, siempre no me lo quites. Entonces, lo que es claro es que no tiene muy precisado su nuevo programa de salud y eso sí le puede pegar a la gente, y creo que por eso también está otra vez el rebote que tuvo con el discurso frente al Congreso, Trump, pues fue un momento ahí nada más de efectista y ya volvió a bajar su popularidad. Pero es cierto que tiene muchos frentes abiertos y que cada vez se le caen más. No sé si se le caen más por el fake news, yo coincido contigo, Sergio, que está haciendo muy buen trabajo, pero así como me da gusto que se le esté haciendo bolas el engrudo a Trump, cada vez estoy viendo menor efectividad en este magnífico trabajo que están haciendo la prensa tradicional, la prensa que tiene más prestigio en Estados Unidos, porque ¿qué haces con un tipo que le da idéntico que le demuestren que esto es falso? Y lo que te dicen también es que la gente está dispuesta a creerle esas falsedades a Donald Trump. A lo mejor el efecto acumulativo, Sergio, acaba por servir, pero incluso en México me he dado cuenta que el fact-checking, la constatación de hechos, digamos, cada vez tiene menos importancia y eso sí me preocupa en términos de cultura política. Para alusiones personales, la importancia está en que alimentan a los grupos que están movilizados y que están movilizados en serio para resistir a Trump. Sé de fundaciones muy poderosas que están reorientando su presupuesto para apoyar a organismos que están enfrentándolo. Vamos, el impacto no es con aquellos que apoyan al presidente Trump. Ellos lo van a seguir apoyando, ese 37-40%. Es al Estados Unidos institucional que se está movilizando, el Poder Judicial, los burócratas que están filtrando información, el Congreso, los organismos de la sociedad civil, es a ese sector al que están dirigiéndose. Y por supuesto sin que esté garantizada el desenlace ni quién vaya a ser el triunfador, eso sí no lo podemos decir. La fuerza de las instituciones, como se señalaba, el director del FBI es quien estuvo, haciendo declaraciones que no eran propias de él en contra de que afectaron de manera indirecta a Hillary Clinton. Pero ahora ese mismo personaje con su misma cara de palo dice que no hay información, no hay datos de que realmente lo que dijo Trump en su Twitter de que lo estaban espiando sea cierto. Es una institución de seguridad del Estado que desmiente al presidente. Vaya que sí es fuerte. Y luego esa misma institución dice, seguimos investigando el caso de Rusia, que ya acusaron a 2 agentes soviéticos, rusos, perdón por el lapsus, que supongo que están en Rusia y no les va a pasar nada, y a otros 2, que cuatro personas responsables de introducirse en la vida política norteamericana, y luego salen eso de que 500 millones de cuentas de Yahoo, si mal no recuerdo, las han sacado
probablemente también los rusos. Entonces estamos en un momento en que ya esta confrontación entre dos potencias nucleares no tiene nada que ver con lo nuclear. Ya ninguna de las dos está amenazando con bombas atómicas, esperemos. Quitemos a Corea del Norte aparte. La guerra ahora es cibernética y pareciera que un país que tiene menos posibilidades económicas, menos posibilidades militares, que es Rusia, ha concentrado su energía en esta área y le está dando una batalla a Estados Unidos que no esperaban. No esperaban ella ni le esperaban No, nosotros. se lo han tomado en serio. Digo, las elecciones recientes estas de Holanda no se hicieron por el sistema electrónico, entre otras cosas por el temor al hackeo. O sea, es una cosa cierta y seria. A mí lo que me resulta absolutamente contrastante, Lorenzo, es que por un lado tienes esta amenaza de la ciberseguridad, que es el gran tema de nuestros tiempos, y por otro lado tienes este incremento en los presupuestos de defensa, incluido, tú decías, sin bombas nucleares con Corea del Norte. Y uno dice, a ver, ¿usted para qué quiere tanto dinero? Y al mismo tiempo Tillerson dice, el titular del Departamento de Estado, vamos a revisar la política que hemos tenido con Corea del Norte porque hasta ahora no nos ha dado resultado. Y yo empiezo a preguntarme, y se los pregunto a todos porque no tengo la respuesta, ¿está Estados Unidos amenazando con que abrirá otro frente de guerra? Es decir, volvemos a los 50 con la guerra de Corea, porque de otra manera, ¿para qué quiere tanto dinero? Y perdón, pero la amenaza a México ha sido ahora no verbal, sino monetaria. O sea, le ha bajado un poco en los tweets y nos ha soltado su pleito, no solo con Merkel, con la inteligencia británica, sus aliados. Se quiso hacer chistoso también diciendo que en realidad eran los británicos los que habían ordenado el tema del espionaje telefónico. Pero volviendo a nosotros, el lenguaje es absolutamente ominoso. Ahí está el tema del muro y a mí me sorprende mucho que no tengamos una respuesta diferente a lo que han dicho Videgaray, Guajardo. Hoy veía que Margarita Zavala también dice, ojo con que las empresas mexicanas no vayan a ayudar a construir un muro. Yo soy partidario de que el Congreso legislara una ley especial diciendo que toda empresa mexicana que se vincule con la construcción del muro queda absolutamente inhabilitada para tener negocios en este país por un acto de dignidad nacional. No solo advertir, porque ahí, digamos, el gesto no son tweets ni cosas que se le parezca, es dinero previsto en el presupuesto para hacernos el dichoso muro. Pero ¿por qué te sorprende, perdón? 30, ¿por qué te sorprende, Leonardo? Porque es un acto... Oye, hasta ahora había sido... Ahí dicen que lo van a hacer, no lo van a hacer. Ahora te van a decir, aquí hay 2.600 millones, señor Aguayo, para hacer un muro entre usted y yo. Pero, ¿por qué te sorprende? Si es consistente en su... iba a decir una palabra muy fuerte, estoy buscando un equivalente para que no... Con su dímelo. blandura, Pues sí. Y con su falta de imaginación, son totalmente ¿Blandura de quién? Te respondo. Del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Congreso. Te respondo en 10 segundos, porque hasta ahora eran puras alaracas, ahora tienes 2.600 millones de presupuesto diciendo, lo voy a hacer. No, Esa pero es no, la diferencia. no nada más alaracas, porque hemos tenido amenazas reales que se podrán ir concretando si el Congreso norteamericano no logra frenar a Trump. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra estrategia independientemente de que nos traigan, en vez de atrapazos, a tuiteazos. Sí, porque ahí viene. Hoy es una realidad y sí se espera del gobierno. ¿Qué es lo que se dice tras bambalinas? Que va adelantándose, ¿qué es lo que quieren? Va adelantándose la negociación del Tratado de Libre Comercio con capítulos nuevos y... A ver, lo que hemos visto es el secretario de Comercio, el representante, porque ya nos han dicho que el que lleva las negociaciones no es el secretario de Comercio, sino el representante ante la Casa Blanca y las medidas que está tomando México para meter ahí otras cosas. Ahí se están concentrando, pero tienen que entrar estos temas que están diciendo ustedes en materia migratoria. Hoy vemos que en la Cámara de Diputados está apenas haciendo un plan que incluye turismo consular, para ir a los lugares más importantes en Estados Unidos a observar. Yo creo que ahí sí nos estamos quedando atrás, no tratamos nada de lo migratorio en esto de Trump. Bueno, nos tenemos que ir, ya está el corte, espérenos unos minutitos y volvemos. Pues vamos al tema de la corrupción. Ya hay veces que, a pesar de entrarle y
tratar de construir instituciones y buenas normas y echarle todas las ganas del mundo, las que le echa usted y las que le echamos nosotros, pues de repente ya no cabe el optimismo. Lo digo porque no solamente llevamos más de 2 años sin nombrar el fiscal anticorrupción, este gobierno y esta Cámara de Diputados y esta Cámara de Senadores dicen que lo principal en este país, el principal problema es luchar contra la corrupción. Y hacen un sistema nacional anticorrupción, pero una de las patas centrales, que es nombrar al fiscal que debe de llevar los casos en contra de la corrupción, pues se han dado el lujo de posponerlo 3 veces. Y ahorita estamos ahora sí ya en la recta final, empezaron un montón de solicitudes, se fue haciendo una lista más corta hasta llegar ahora a 24. Y cuando digo que de repente no cabe el optimismo, es que, no sé si nuestro público sepa, quizás sí lo sabe, pero lo comentábamos aquí, 2, por ejemplo, de los candidatos que quieren ser fiscales anticorrupción, pues parece que tienen una definición muy laxa de lo que es corrupción, porque se sentaron aparentemente juntitos e hicieron el mismo ensayo, o cuando menos, porque para poder nombrar al fiscal anticorrupción, pues tienes que tener ciertos requisitos, cumplir esos requisitos y además plantear ante la Cámara de Senadores cuál es tu proyecto para la Fiscalía. Y resulta que 2, el uno plagió a la otra o la otra plagió al uno. No lo sabemos. Con un agravante más, estos 2 individuos que aspiran a la Fiscalía o aspiraban, todavía no lo sabemos, todavía ellos se retiran, pero todavía no hubo una sanción por parte de los senadores. Se defienden al uno al otro, no quieren decir quién fue el plagiario y quién se dejó plagiar. Entonces, ahí tenemos estas cosas que son propias de Kafka para saber. Con esto no estoy descalificando el proceso, ha habido comparecencias, se han presentado los de esos, pero ¿cómo le hacemos en un país en donde quieres combinar instituciones fuertes con personas adecuadas y tenemos estas desfachateces, por decir lo menos? Hay un problema serio de cultura de la integridad, además cuando eres delegada de la Procuraduría General de la República, creo que en Puebla, ¿no? En Puebla. Entonces, y el otro del Ministerio Público. El otro Público. es un agente del Ministerio Público y se supone que estás ahí para procurar justicia, es decir, bueno, esto de copiarse es una cosa menor, ¿no? El plagio, pues dirá usted, no se lo tome en serio. Y el hecho de que el propio procedimiento se ha visto con tanta ligereza me aterra. O sea, hay un problema de cultura de la integridad, pero el otro es total copia, aquí nadie se va a dar cuenta y de todas maneras, como dice hoy Jacqueline Pechard en su texto, si nos cachan no va a haber absolutamente, es más, que nos cachen va a ser verdaderamente poco probable y si nos atrapan, pues de todas maneras no va a haber absolutamente ninguna consecuencia. Yo creo que claramente hay que revisar todo el proceso y ver si efectivamente este mecanismo que hasta ahora habíamos efectivamente ponderado muy positivamente para integrar cuerpos colegiados, en este caso es un fiscal nada más, pues si es el mejor o no. No, yo creo que habría que empezar a agregarle otras cosas, habría que tener mecanismos de investigación previa de tal manera que, bueno, se ahorraran legisladores y opinión pública y de paso estos 2 impugnados este papelón, que lo único que ha venido a hacer es empañar un proceso que en teoría debería efectivamente ser, como tú comentabas, María Amparo, una de las patas que mayor credibilidad le den, precisa uno de los componentes que mayor credibilidad le den al sistema. Pues conversaba con un altísimo funcionario de la Auditoría Superior de la Federación hace unos días. Esta institución fue creada en el 2002, hace 15 años, y le hemos invertido los mexicanos 23,000 millones de pesos en presupuesto. Y debo decir que es notable la calidad de las investigaciones que nos entrega cada año. Por tanto, es un motivo de orgullo en la lucha contra la corrupción. Hablando con este funcionario le decía, oye, ¿qué se siente trabajar tanto y que te ignoren tanto también tanto? Y me confesó, fue un momento, una epifanía de la verdad. Me dice, mira, la sensación que privan al interior de la Auditoría Superior de la Federación es de profunda frustración. Porque sí hemos servido para frenar la corrupción en los cuadros bajos, que sí nos tienen miedo, sí se van con más cuidado. Pero nada ha pasado con la gran corrupción.
simplemente nos ignoran. Y, en fin, eso creo que abona a un sistema en el cual, y aquí coincidiría con Andrés Manuel López Obrador, a quien luego voy a criticar, por cierto, pero en eso coincidiría, hay una mafia corrupta, es una mafia hecha derecha, bien regulada, que no le interesa combatir la corrupción. Por cierto, para que sea un tema que no se nos olvide, a fines de este año o renueva el auditor Juan Manuel Portal, que ha hecho un buen trabajo, o lo cambian. Tenemos que cuidarlo. Ya no puede, creo, Sergio. Ya no puede. Lleva 2 periodos. Perfecto. Entonces van a tener que cambiarlo. Bueno, es el mejor procedimiento, estos dos que agarraron para... hay o que reírse de eso o llorar, pero no hay punto intermedio. Que quien se propone como fiscal anticorrupción sea corrupto, bueno, eso nos lleva a otro punto. Es la mejor manera de seleccionarlo, que ellos se propongan, o sería bueno que alguien los propusiera y que no fuera el interesado. Rápidamente lo pongo yéndome a Platón, cuando él señala, el mejor rey es el rey filósofo, pero si es realmente una persona dedicada al conocimiento, no va a querer ser rey ni de broma. Hay que obligarlo. El mejor hay que obligarlo porque no quiere ir a ese puesto. Y aquí yo creo que más o menos pasa lo mismo. Los mejores no van a proponerse. ¿Quiénes se proponen? Pues estos, los que, no todos, pero vimos a unos de ellos. Que hubiera estoy hablando en términos muy abstractos, un procedimiento por el cual la sociedad identificara a sus mejores personajes y los propusiera de tal manera que se sintieran obligados, comprometidos a cumplir un deber cívico, pero no, oiga, yo quiero ser fiscal anticorrupción, a ver cómo me corrompo ahí para seguir con el juego. Pero yo creo que tocas 2 puntos importantísimos, uno lo de los nombramientos y el otro de las personas que quieren. En este caso en particular es muy difícil, digamos, que alguien bueno en términos de competencia y en términos de ética, quiera ser, porque pues es un año, con todo creo que debería de haber algún sacrificado que quiera ir a poner los ladrillos. Entonces es complicado. Había gente, creo que yo, proba y competente como Miguel Sarre, que se retiró digamos, retiró su nombre de la lista. Me da tranquilidad, me da paz que hablando con el gremio de los juristas hay 4 o 5 personas que pudieran tener el perfil adecuado, tanto en términos de competencias como de trayectoria y reputación. ¿Qué pasa con los nombramientos, que es el otro tema? Creo que ahora sí ya no podemos decir que no hemos dado con un buen método de nombramiento. Cuando se nombró a los ciudadanos que van a ser el Comité Ciudadano Anticorrupción y que van a tener bastantes herramientas, que lo preside ahora Jacqueline Pechard, pues el conjunto de personas que les tocó seleccionarlos finalmente dieron con un método de verdad, de un rigor y de una imparcialidad dignos de copiar. Cualquiera que lo quiera ver, ustedes o nuestro público, en la página de internet del Comité Ciudadano, van a ver ese método. Quisimos que ese método se volviera a utilizar ahora con el fiscal, pero claro, la Fiscalía sí tiene otros fierros que no tiene el Comité Ciudadano y acabaron bateándonos. Entonces, habíamos un comité de acompañamiento que decidimos retirarnos porque era simplemente ir de convidados de piedra a esto y no podíamos garantizar pues ni siquiera esto, que no se presentaran 2 pillastres, ¿sí?
que hacen de la corrupción su modus de Yo vida. creo que, en fin, en la composición de estos órganos vamos aprendiendo. Hace unos días platicamos el del comité especial ejecutivo, ¿no? De atención a víctimas, y ahora hay este debate. No creo que haya un método así único para encontrar eso. No tengo la impresión de que buscando aún con lupa o con la lámpara de Diógenes quiénes serían los mejores ciudadanos para ser fiscal, encontraremos, y después obligarlos. No podemos obligar ni siquiera al gobernador del Banco de México a que se quede cumpliendo su función. O sea, ahí traemos un problema muy serio. Pero regreso a la frustración que decía Sergio Aguayo de los trabajadores de la auditoría, y retomo la importancia del fiscal. O sea, la principal frustración de la Auditoría Superior de la Federación es que te integran los expedientes completos, auditorías de desempeño, pero te entregan documentos perfectos para consignar a los responsables, y los expedientes duermen el sueño de los justos porque no hay fiscal que lo atienda. El procurador dice, pues yo tengo muchos asuntos que atender y esto no lo haga. De ahí la centralidad de tener efectivamente un fiscal que le digan, a ver, usted no me diga que está atendiendo cualquier otro asunto, su función principal es esta. Así es que sí es una figura fundamental, central, para que el sistema funcione. Me provocaste un viaje al ideal. Imagino a nuestros filósofos acercarnos a nuestros filósofos que Dios los tenemos, gente ética, a Luis Villoro. Vamos a imaginarnos a Luis Villoro, que en paz descanse, pero en todo caso, que alguien se le acercara, don Luis, queremos proponerlo para el Instituto Nacional Federal Electoral, que era cuando había, pero pues va a tener que ir a hablar con el Bester Gordillo primero, porque ella controla en el 2003, porque ella controla pues a los de Nueva Alianza, y con Mario Fabio Beltrones yo le voy a arreglar un desayuno para que le empiece a negociar, o con alguno de los Chuchos, o con René Bejarano, que todavía eran las glorias del rey Bejarano. Es decir, cuando ya te acercas, porque eso es lo que te dicen. Oye, lo estás pasando de la utopía a la distopía, ¿ya lo viste? Bueno, yo no le respeto mucho a Lorenzo, pero quiero poner esos filósofos Por lo distópico. en la realidad mexicana, en la cual aquel filósofo que haga el recorrido de cuántos partidos de las 10 casas para convencer a los líderes de las fracciones de que le den su voto. El Partido del Trabajo, ¿se imaginan con Anaya, ese paladín del proletariado? Pues no me extraña que quienes lleguen son los que se plagian los ensayos. Bueno, pues sí, también los reyes filósofos no quieren por eso, y porque sí, van a tener que pagar sus cuotas. En todo caso, yo que había pintado medio pesimista, pues ya tú remataste el tema, no. ¿sí? Diciendo, no hay manera. Pero no nos podemos ir con este Cambiamos mensaje, la currícula Sergio. de las escuelas de filosofía. Y hagamos los abogados, porque Hagamos los abogados. Porque sí, aquí nadie podría ser, ¿verdad? No es que quisiéramos tampoco, como diría Lorenzo, pero bueno, nos vamos a un corte y esperemos tener para el próximo lunes un fiscal anticorrupción bueno y que le dé potencia al sistema. No dejemos pasar la oportunidad. Vamos a otro bloque y regresamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de la República, hay que reconocerle un montón de cosas, porque ha tenido perseverancia, persistencia, porque es un hombre con sensibilidad, porque es honesto personalmente, no hay ninguna evidencia de corrupción de su parte. Sin embargo, estamos viendo un fenómeno frente al cual no está teniendo reacción alguna, y me parece que puede echar a perder una institución que le ha costado, un esfuerzo enorme, centenares de miles de gentes, tal vez millones, me refiero a Morena. Hay una desbandada de cuadros de todos los sabores y colores hacia Morena. Lo ejemplifico con 2 casos simplemente para demostrar los riesgos en los que está incurriendo. En el PRD había 3 candidatos, uno de los que no, a gobernador en el Estado de México, uno de los que no quedaron, Juan Eri, declara, pues me salgo del PRD y estoy pensando si me voy al PRI, al PAN o a Morena. Vamos, me parece que eso, ya lo digo, sí, tiene amplio criterio el político. Y el día de hoy en Reforma sale en una
una afirmación muy seria de que hay duartistas, es decir, cuadros del Javier Duarte, del gobernador veracruzano, ese que ahora es ejemplo de todos los males, que están siendo recogidos por Morena, o al menos eso es lo que dicen militantes de Morena que tienen ocupada la sede de Morena en Veracruz. Tal vez puedan decir, no, son inconformes, provocadores que están manipulando, pero en todo caso sí falta conocer cuáles son, o sería lo ideal, dado que Andrés Manuel puede ser el próximo presidente de este país, que explique cuáles criterios va a tener Morena para no dejar entrar a las veletas ideológicas como Neri o a los prófugos de la corrupción como los exfuncionarios de Duarte en Veracruz. Sergio, no sé si podría resumir todo lo que dijiste en que Morena está siendo víctima de su éxito. O sea, realmente es un partido que está punteando, lo que es más, tiene al único candidato realmente reconocido. Si ves las encuestas, Morena tiene 17% de preferencia electoral, y si lo pones con su binomio, digamos, si lo alías con quien sería su candidato, Andrés Manuel López Obrador le suma 10% más de preferencia electoral. Eso no está pasando ahorita con ningún otro partido. Y víctima de su éxito porque unos por las buenas razones, no dudo que uno pueda cambiar de visión después de la frustración de gobiernos del PRI y del PAN y decir, bueno, pues voy a apoyar a esta persona. Creo que habría personas que estarían validadas, ¿sí?, por la realidad de decir, bueno, voy a tratar otra opción, y muchos otros por oportunismo, como muchos del PRD se están yendo para allá, y de otros partidos. Entonces, puede ser víctima de su éxito electoral o de su éxito en las preferencias electorales, y tiene esa responsabilidad que tú dices, que ahí yo añadiría otra crítica. Nunca se ha caracterizado Andrés Manuel López Obrador por ser selectivo con respecto a quién llega a su partido. Y menciono desde un Bartlett, que fue el responsable de la caída del sistema, hasta pues la coalición que hizo con el PT, en donde hay personas francamente impresentables. Sé que dejó a Movimiento Progresista, creo que se llamaba la coalición, pero tiene una responsabilidad porque le pasó. De ninguna manera diría yo que lo que ocurrió con Ayotzinapa es culpa de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí es cierto es que apoyó a Barca y que apoyó a Aguirre y que hizo alianzas con ellos y que los protegió y que los mandó a hacer esto. Entonces, tocas un punto muy importante porque es el único candidato que está ofreciendo un, digamos, proyecto distinto al que están ofreciendo el PRI y el PAN. Yo creo que tiene conciencia de eso, no sé qué piense, pero en el pasado, en otras elecciones, en las del 2006, dijo que había que irse con cuidado porque había un buen número de priistas que podían estar pensando en irse con el PRD de entonces y que había que ser precavido porque no se podía aceptar a cualquiera. Si eso lo dijo en el 6, ahora en el 17 y 18 tiene que ser mucho más precavido. También es verdad que no se puede, en alguna ocasión lo dijo, ya no recuerdo dónde, que no se puede hacer política nada más con Los Ángeles. Es decir, se tiene que hacer política con un montón de gentes que tienen un montón de fallas. Supongo que debe de haber alguna línea, pero no es muy clara, de en dónde Bartlett te puede servir, digamos que se arrepiente de sus pecados y que el neoliberalismo del que ahora abjura, él fue instrumento en que llegara, pero ahora se está poniendo con envolviendo en un nacionalismo muy obvio que va con el nacionalismo de López Obrador.
Pero si las ratas se van de los barcos cuando se están hundiendo y ahí juntito ven otro barco que no está hundiéndose, la tendencia es a subirse. Y sí tiene una responsabilidad bien clara, Andrés Manuel, tiene que mandar la señal para todo, para el ciudadano normal, común y corriente. No voy a aceptar a cualquiera. No aceptó a El Baester cuando en el 2006 El Baester le propuso el apoyo, y entonces El Baester se fue con Calderón. Vaya que sí es una decisión de enorme importancia no aceptar a esos miles o millones, no sé, de votos. Pero aceptó a la gente, ¿no? O sea, ha ido haciendo pactos, en algún caso, pues, ciertamente muy polémico, en otros una cosa más discreta. Una buena parte de lo que ha sido la trayectoria, primero del PRD, pero ligado directamente al obradorismo, es irle succionando cuadros al PRI, porque una buena parte de lo que es la cultura política obradorista sigue identificándose con esta idea del nacionalismo revolucionario. De hecho, la carta que le da el secretario general de Naciones Unidas, el que lleva los temas de derechos humanos, dice: en México hace 30 años las cosas eran diferentes y a partir de la reforma esta neoliberal las cosas empezaron a empeorar. Es decir, ellos siguen, él, Bartlett, Ricardo Monreal, etcétera. O sea, todo este nacionalismo revolucionario sigue creyendo que ese país funcionaba más o menos bien cuando no ocurría lo que ha ocurrido de los 80 hasta acá. Por tanto, es un lenguaje perfectamente compatible con un sector muy amplio del prismo que sigue creyendo eso, ¿no? Llegaron los tecnócratas y nos desplazaron. Yo veo normal esa trayectoria, es decir, me parece que es, digamos, una consecuencia normal, la evolución de Arturo Núñez, de una buena parte de los que han sido cuadros importantes en la estructura obradorista, después se ha peleado con algunos de ellos, han venido por ahí. Y el segundo elemento muy mexicano es la cargada. Yo celebro que a López Obrador ya lo empiecen a ver como un político normal. O sea, ya antes era, no te juntes con este porque es un peligro para México. Hoy, empresarios, un sector importante del PRI, dice, si este va ganando, ¿por qué no? Nos garantiza, no me acuerdo cuántas elecciones concurrentes va a haber en el 18, pero un montón de senadores y candidatos a gobernador dirán, con este traemos 30 y tantos % de intención de voto, el PRI se está desmoronando en muchos estados del país y el PAN pues es un proyecto diferente, por tanto el efecto de la cargada es perfectamente atractivo. Y el tercer punto es cuán amplio es el corazón del tabasqueño. Él dijo que perdonaría a todos los que efectivamente en algún momento se redimieran y llegaran al proyecto progresista. El asunto es qué tan ancho es el corazón de López Obrador. Pues ese es uno de los dilemas de este momento y de la respuesta dependerá del análisis que se haga sobre la profundidad de la corrupción y la violencia, porque los dos grandes problemas que afectan o que preocupan a la población son esos dos, van intercalándose el primer lugar. En ocasiones es la corrupción, en otras la inseguridad o la violencia. Y en ambos temas me parece que el candidato puntero y todos los otros candidatos tienen que hacer pronunciamientos claros, tienen que proponer estrategias, políticas públicas que nos permitan hacer un juicio más sensato a quienes tenemos como trabajo el dar una opinión fundamentada en hechos, porque el libro de Andrés Manuel todavía es insuficiente, no es un programa acabado, pero sí tiene un problema el Morena, el problema del éxito, el asalto a Morena. Tenemos un sector de la población el derecho de exigirle precisiones. A mí me preocupa, incluso aquí en la mesa hablamos de repente sí deslizamos la palabra Morena, que es el partido, pero hablamos de él, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador dice, y Andrés Manuel López Obrador va a ser, y Andrés Manuel López Obrador, lo cual me refiere, a mí sí me asusta. Me parece preocupante para un país en donde las instituciones no están contando. Tú dices que todavía nos debe Andrés Manuel López Obrador el conjunto de políticas públicas que implementaría. Si uno lee La Salida, este libro 2018, La Salida, que está circulando y que tiene buenos volúmenes de venta, tú ves el diagnóstico y podrías discutirle algunos datos.
Pero cuando tú pasas a la parte de cómo se va a solucionar, pues se va a solucionar por su pura voluntad, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a aceptar a este, pero no a este. No puede monopolizar esas decisiones Andrés Manuel López Obrador, tiene que tener estructuras, demás, ¿no? Eso es lo que no veo instituciones y no veo políticas públicas. Tiene razón, aun cuando el país carece de instituciones, otros, ¿eh? porque ningún otro partido las tiene. Y todo partido que empieza depende muchísimo de su líder, todos. El PRI cuando empezó. Como ven, ya nos sumamos al debate. Abrimos la caja de la Pandora, caja de Pandora de las elecciones del 18. Regresamos. Si tuviera que llamarla de alguna manera, llamaría la anomalía mexicana. Hemos discutido durante muchísimos años este tema de las elecciones, quién gana y quién llega al poder, y finalmente llegan al poder y se encuentran con una situación desastrosa, entre otras cosas porque no tienen capacidad de gobierno. Me refiero al caso de Veracruz, donde efectivamente después de muchas décadas se da la alternancia, un partido diferente al PRI, aunque con un gobernador expriista, empieza a experimentar lo que es la realidad pura y dura del gobierno, y empieza a descubrir pues que hay fosas clandestinas por aquí y por allá, que tiene de pronto, unos días antes de que se inaugure la cumbre del Tajín, un enfrentamiento con policías y le matan a 5, rebeliones en la conurbación de Córdoba, la conurbación del puerto, pues literalmente en una situación de equilibrio precario, y bueno, pues además de eso, muertos. Este fin de semana se reportaba la muerte de otro periodista en Veracruz. O sea, Yunes tiene ya su bautizo de fuego, tuvo una campaña electoral dura, dijo que, bueno, pues buena parte de el inicio de su mandato, que iba a simbrar al país, lo está simbrando, pero por razones que a lo mejor él no calculaba, y empezó a hacer acusaciones a diestra y siniestra, literalmente izquierda y derecha, desde efectivamente Duarte, por supuesto empapeló a Flavino Ríos y acusó a Morena de estar recibiendo dinero de Duarte. Esa, digamos, espectacularidad en las declaraciones no inhibe o no puede efectivamente tapar el enorme desastre de gobierno que es hoy Veracruz, y se encuentra pues un Yunes, no sé si tenía voluntad de cambiar o no las cosas, pero claramente gobiernos inermes, que esa es la realidad que estamos empezando a ver en Guerrero, en Tamaulipas, en un montón de estados, Morelos de una manera muy señalada, donde los cambios de gobierno no te dan como resultado una transformación de la realidad, porque seguimos desentendiéndonos de un asunto que para mí es fundamental, y es edificar capacidades de las instituciones del Estado con independencia del partido o gobernador que haya. Leonardo, yo encuentro como una paradoja, porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, hay alternancia y llegan inermes, ¿sí? Estoy de acuerdo. Y del otro lado, encuentro que cada vez que ha habido alternancia, hoy leía también en los periódicos que ya ha gobernado 29 estados, algunos 2 veces, el PAN, y cómo la alternancia no te da resultados distintos, ¿sí? Llegan inermes, pero para lo que no llegan inermes es para robar. Bueno. Entonces, llegan inermes para resolver la situación, sí, pero no llegan inermes porque 6 años después te das cuenta que endeudaron al Estado, que tienen ranchos, que tienen camionetas, que tienen cuentas en el extranjero. Entonces, de repente me rebelo con esta inermidad, ¿no? Con esta falta de instrumentos, porque esos recursos que acaban llevándoselos, yo me pregunto por qué no los aplicaron, ¿sí?, a programas sociales, a acabar con la desigualdad, a frenar la corrupción, etcétera. Entonces, ahí tenemos este tema que siempre te ha interesado, que siempre nos ha interesado a todos aquí, el del federalismo. Entonces, veo a un Yunes, sí, que con todo su pasado, que tampoco me parece de presumir en absoluto, porque digo, pasó por la Lotería Nacional, pasó por el Seguro Social, en fin, ha pasado por muchos puestos y no ha dejado así como la mejor de las imágenes. Ahora, lo cierto es que llega y en efecto no hay dinero en las arcas de la nación y quiere un préstamo que le es negado por Hacienda, porque Hacienda dice esto es simplemente alimentar la irresponsabilidad de los gobernadores, y pues se le está complicando la contratación de la deuda a través de su Congreso. Entonces, ¿cómo movemos esto? Y además es un gobernador, les recuerdo, de 2 años, ¿eh? Bueno, la pieza que falta en esto, bueno, faltan varias piezas, pero una de las que le faltan es el gobierno federal.
Si Yunes pudiera mostrar ahorita a Duarte y decir, aquí está, ya se le capturó, ahora que nos diga exactamente todo lo que hizo, dónde están sus bienes, vamos a confiscarlos, aunque no se pueda confiscar todo, pero que se muestre la voluntad. Pero ahí el gobierno federal es clave. ¿Quién dejó ir a Duarte? ¿Quién tiene un gobierno como Veracruz la posibilidad por sí solo, si no puede evitar los asesinatos de un periodista, siendo que se le acusa desde hace mucho tiempo a los gobiernos de ese estado de ser particularmente duros con los periodistas, si no puede detener eso, menos va a poder detener a Duarte? Pero es necesario tener a Duarte, es indispensable para que empiece la pirámide brutal de corrupción que se creó allí, empiece a desmoronarse. No se sabe dónde está. Claro, metió al otro personaje, Flavino Ríos, que ese personaje parecía azorado. Bueno, ¿y por qué? Más o menos como Fox, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? El central no tiene la capacidad de hacerlo. ¿La tiene el gobierno federal? Y si no la tuviera el gobierno federal, aviados estamos, porque uno supone, lo están protegiendo. ¿Qué es peor, que lo protejan a Duarte y no lo saquen ahorita? ¿O que realmente no puedan, no saben dónde está? Creo que de lo que mencionabas, me voy a quedar solamente en el tema de la seguridad. Aunque tu mención de pasada a la Lotería Nacional, estuvo en la Lotería Nacional. Yo creo que por eso muchos ya no compramos Lotería Nacional, porque si Fidel Herrera se la saca 2 veces, entonces dices, hablando de veracruzanos, pues por supuesto que uno no sabe. Seguridad. Lo que está pasando es lo mismo que le pasó al Bronco en Nuevo León, que es la confluencia de varios factores. Un crimen organizado, empoderado y presente en todas las esferas de la vida de esos estados y varios estados. 2, la ausencia de una estrategia. El gobierno federal no tiene una estrategia adecuada. Va mandando a la gendarmería, a los federales,